Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y como ministerio tenemos una escuela de formación ministerial, apostólica y profética llamada Monte Sión. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bien, como les hemos estado hablando en las últimas 2 semanas acerca de lo que es la visión apostólica, para el 2023. Hemos estado aprendiendo varias cosas y ahora me toca dar la parte número 3. No había terminado todo lo que el Señor me dio, ¿verdad? Para lo que vamos a hacer nosotros como ministerio, como conquistadores del reino, para este año 2023. Así es que voy a hablar un poco. Otro punto muy importante que hablamos hace ya algún tiempo era a los hijos de la casa que entienden lo que es un ministerio apostólico profético. Quiero recordarles que hace algunas semanas yo les di un manual que hablaba acerca de lo que es un manto apostólico para los que son hijos de la casa y que recibieron este manual. Déjenme decirles que no todos lo leyeron. Ahora, alguien me puede decir, apóstol, pero yo lo leí. Pero a mí no me dio el resumen que le pedí. Así que para mí como que no lo haya leído. Pero para aquellos que sí hicieron su resumen y vinieron conmigo, me di cuenta que muchos no habían entendido el concepto, ya que estaban viendo este manual acerca del manto apostólico, viendo a lo que es el ministerio apostólico. Y claro, ahí se explica bastante lo que es el ministerio apostólico, pero la idea no era esa. La idea era ver cuál es tu lugar dentro de un ministerio apostólico, cuál es tu trabajo. Y ahí hay una zona donde hay una parte del manual que habla acerca de lo que es el trabajo de los equipos apostólicos. Ahí en esa enseñanza pudimos observar cómo hay equipos apostólicos locales, hay equipos apostólicos nacionales y hay equipos apostólicos internacionales. La idea era saber que cada uno de ustedes pudiera detectar cuál es mi lugar dentro de la casa, cuál es mi trabajo. Y entonces nosotros estuvimos hablando con los que presentaron algunos de estos resúmenes, estuvimos hablando cómo les vamos a ayudar para que puedan avanzar a desarrollar su trabajo ministerial dentro de la casa. Porque uno de los puntos más importantes de los hijos que tienen una cobertura apostólica es que trabajan para la casa. Mire, no importa que su llamado sea pastoral, sea profético, no importa cuál sea. Si usted está bajo una cobertura apostólica, usted forma parte de esos equipos apostólicos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que como casa ministerial nosotros tenemos que apoyar a otros hermanos, sea que tengamos hermanos mayores o menores dentro de la casa que están en el mismo territorio donde tú estás. Eso significa que nosotros nos apoyamos y ahí se forman escuelas y se ayudan para que puedan haber un apoyo entre cada uno de ustedes, ¿verdad? Qué maravilloso poder entender esto. Así es que yo espero que si tú no tuviste la oportunidad de ver ese manual, regresa, míralo, hazte un resumen para que hables conmigo. Bien, este punto lo quiero tocar y más adelante voy a dar un poquito más de información sobre las escuelas porque es muy importante el desarrollo de cada uno de ustedes. Otro punto que quiero tocar el día de hoy tiene que ver con lo que impartimos acerca del Espíritu Santo. Este punto es muy importante. Debemos de tomar en cuenta que todos los que somos parte de un ministerio apostólico profético nos movemos con la impartición del poder del Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Para que podamos avanzar para este nuevo año, tenemos que entender que tenemos que estar llenos de esa unción, de esa presencia del Zoe de Dios, del Espíritu Santo dentro y sobre nosotros. Quiero que compartamos un texto bíblico
que va a ser la base de la enseñanza de hoy, vamos a ver Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallándose a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bien, vamos a ver varios puntos, pero quiero que tomamos este texto como base. Anteriormente, en la enseñanza 1 y 2, yo hablé de que habían 3 tipos de iglesias, ¿verdad? Que eran como un modelo. Aquí vamos ya entrando a la tercera, ¿ok? Primero hablamos de la iglesia que era la de Jerusalén, ¿verdad? Que era donde estaba Pedro, estaban todos los apóstoles, los 11 apóstoles que habían comenzado, que habían andado con Jesús, y después de eso ellos habían levantado una congregación. Allí ellos estuvieron trabajando por un tiempo. Que nuestro Señor Jesús les había dicho que su labor era ir a las naciones. ¿Recuerda la última parte de lo que el Señor Jesús habló antes de ascender a los cielos? Tenemos el ejemplo de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Él les dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán testigos de mí en toda Samaria, en Judea y hasta la parte más lejana. Él les dio instrucciones de ir a predicar las buenas nuevas del reino al mundo. Pero ellos no lo hicieron. Pasaron ahí de 12 a 14 años predicando en Jerusalén y todo lo que tenía que ver aún en Judea, pero no salían de ahí. La siguiente iglesia, estuvimos hablando en esta iglesia, se empezaron a desarrollar ya algunos ministerios. Pero ahora estamos viendo la iglesia de Éfeso. Aquí en Éfeso vemos que ya empezó de manera distinta. Pablo también pasó algún tiempo antes de entender su ministerio apostólico. Pasaron 17 años antes de que él fuera a hacer la obra que le fue llamado. ¿Qué fue lo que le dijo Ananías cuando llegó a orar por él para que cayera esa ceguera que tenía en sus ojos? Hizo un milagro. Y él le dijo: así ha dicho el Señor, tu ministerio es ir a los gentiles, predicar a las naciones. O sea, desde el mismo inicio, nuestro Señor Jesús le da palabra de la dirección que debe tomar el ministerio apostólico de Pablo, quien era Saulo. Pero él no lo había entendido sino casi 16 o 17 años después. Así que yo quiero que analicemos este texto de Hechos 19, en donde habla de que él viene Pablo, ¿verdad? A los Éfesos, y estando ahí, él empieza a predicar con denuedo. Pero miren lo que pasa. Él está predicando, dice, como por espacio más o menos de 3 meses. O sea, que él estaba, vamos a decir, evangelizando. Mientras él evangeliza, lo primero que le dice es:
ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos le dicen, ni sabemos que existe tal cosa. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y aquí habla como de 12 hombres. O sea, estos eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos le dijeron, bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces él los lleva para que sean bautizados en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso se le llama el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que estaban hablando aquí era si habían recibido al Señor Jesús, si habían creído que Él murió y fue resucitado. Pero ellos no habían entendido esto, así que fueron también bautizados en el Espíritu Santo. O sea, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y mire qué interesante. Dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire qué interesante. Ahora, estos 12 hombres que eran, vamos a decir, siervos que habían trabajado con Juan el Bautista, estaban ahí, él seguía predicando en las sinagogas, pero aquí hay otro punto muy importante. Después de 3 meses que él estuvo ahí discutiendo y persuadiendo, hablando acerca y predicando acerca del reino, dice que algunos de las personas creyeron, pero otros no. Dice que algunos de ellos empezaron a discutir. Entonces Pablo se apartó. Mire qué interesante. Pablo se apartó y separó a algunos de los discípulos. Ya aquí él ya tenía discípulos. Y dice que se los lleva para una escuela de uno de ellos que se llamaba Tirano. Aquí empiezan ya las escuelas de formación apostólica y profética. Mira qué interesante. Él empieza a preparar. Él empieza a preparar y dice que continuó por espacio de 2 años. Él les dio una preparación por el espacio de 2 años. Y después todo esto se fueron hacia Asia. Y aquí es donde empezaron a abrirse todas las congregaciones que nosotros vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero es importante que entendamos que Pablo hace esta escuela y por 2 años él prepara a los ministros para que puedan ir a todas las naciones y empezó a plantar iglesias. Entonces, yo quiero que el día de hoy usted se lleve bien clara la visión de lo que estamos haciendo, porque muchos de ustedes han venido por esta escuela para ser formados y enseñados. Pero aquí vemos que después de que ellos fueron formados y enseñados, fueron enviados a las naciones. Y así en un periodo de 2 años más, casi ellos inundaron a Asia Menor con la prédica o con las enseñanzas del evangelio de un Cristo que había muerto, había dado su vida, pero que había resucitado y que estaba entronizado en los cielos con un cuerpo glorificado. Ahora, mis amados, eso es parte de los equipos apostólicos. Nosotros estamos realizando esto. Por ejemplo, ahorita tenemos a la profeta Beatriz Peralta en Sudamérica, ¿verdad? Ella está en Perú y desde ahí ella está conduciendo una escuela profética en este momento. Y parte de esa escuela es el producto de los pastores que están en Chile, ¿verdad? Y ellos estudian en esa escuela. Entonces, yo quiero que entendamos que nosotros estamos trabajando en estas escuelas. Hay otras congregaciones que están ejerciendo las escuelas, por ejemplo, de liderazgo. Hay algunas congregaciones que se están, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos una congregación donde se están impartiendo ya enseñanza, ya se enseñó lo del Espíritu Santo, lo del manual de, ¿cómo se llama?, de liberación. Sé que también en Costa Rica, mi amado apóstol, también no solamente ha impartido en la congregación, sino que ha estado dando congresos, ¿verdad, apóstol Gilbert? Yo sé que has estado saliendo a otras ciudades. Me enteré que has estado viajando a San José, me parece. Bien, parece que está desconectado. Bien, entonces, él estaba viajando y aún tiene varios congresos
para este nuevo año. Quiere decir que se ha comenzado a implementar esta obra de las escuelas para poder comenzar a enseñar a otros. En otros lugares hemos avanzado con lo que son los grupos familiares y ya se está estableciendo. Por ejemplo, yo sé que en Honduras se está dando también estos discipulados, pero también se están dando algunas de estas enseñanzas. Ahora, al igual en diferentes partes, por ejemplo, Javier en Argentina está usando los manuales y está enseñando a un grupo de pastores allá en Argentina. Entonces, quiero que entiendan que ya muchos de ellos ya entendieron lo que es el trabajo de formar parte de los equipos apostólicos, porque ya se les está entrenando no solo para recibir, sino para impartir, para llevar esta impartición a otros y seguir reproduciendo la obra que el Señor quiere hacer. Entonces, esta es parte de la visión apostólica para este año. Si tú como ministro todavía no has entendido el trabajo que te toca hacer estando dentro de la cobertura de esta casa, yo te pido que te tomes el tiempo para hablar de eso, para que puedas comenzar a avanzar en la labor que Dios te ha encomendado. Por ejemplo, yo estaba platicando, me parece ayer, con Santiago en México, y él me estaba diciendo, voy para la Ciudad de México, perdón, va para su pueblo, y luego él va a preparar a otra persona para comenzar a levantar ya los que son los grupos familiares. Él está pensando en preparar a otras personas, al igual como ya se están preparando en otros lugares. Así que esto es parte de la visión que tenemos para el 2023. Los hijos de la casa que tienen entendimiento de esto van a comenzar a levantar esa obra. Por ejemplo, en el caso de Esmeralda, por ejemplo, ahorita ella ya está preparándose para abrir otro grupo familiar en otra ciudad. Aparte de la congregación donde ya se están preparando 5 personas que van para el bautismo, creo que es para el 7 o el 8, Esmeralda. ¿Cierto? Ahí van a celebrar los bautismos y entonces ya 5 personas de la congregación que se abrió se están preparando para poder ser bautizados, ¿verdad? Y también en otras personas. ¿Aló? Hola, Paquito, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi niña, son 5 personas de la congregación nueva. Sí, te escucho. De la congregación nueva, son 5 personas que se están preparando para el bautismo. Hola. ¿Para cuándo es? ¿Aló? Hola, buenas noches a todos. Sí, es para el 7, el bautizo. Gloria a Dios. Pero ya Esmeralda ya está preparando otro grupo en otra comunidad para comenzar a trabajar y levantar otro grupo familiar. Que esto es la visión de lo que estamos haciendo. Gracias, mi niña, gracias. También podemos ver que al igual en otras ciudades se están preparando otros grupos para poder comenzar a levantar obras en otros lugares. Así que yo quiero que usted vea esta visión, porque esta es la visión apostólica para el 2023. Pero quiero que entienda que para hacer este trabajo, nosotros tenemos que ir llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiero que tenga esta visión, porque aquí, como leímos en el libro de Hechos 19, podemos ver de que Pablo estaba haciendo milagros, dice milagros extraordinarios de manos de Pablo, de manera que aún se llevaban los paños para ponerlos y cuando estos tocaban los cuerpos de los enfermos se sanaban. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Pablo? Pablo les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, no, pues no sabemos. Entonces, ¿en qué creíste? O sea, que es importante que nosotros vayamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es clave. Porque van a tener una mayor revelación. Cuando nosotros
se nos da este nivel del Espíritu Santo, comenzamos a tener más revelación. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo que nos enviaría un consolador y Él nos hará recordar todas las cosas que Él nos había enseñado. Además, esto nos va a permitir no solamente crecer con lo que son los frutos del Espíritu, sino también en el poder de los dones del Espíritu. O sea, cuando nosotros entendemos esto, vamos a poder hacer nuestro trabajo más fácilmente. Vamos a poder ser más eficientes. Porque todas estas personas que estamos hablando aquí en Éfeso, ellos no habían entendido lo que era la gracia. Y es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder llevar estas buenas nuevas, pero con poder. Y para que conozcan a nuestro Señor. Mis amados, yo quiero contarte una experiencia de algo que me pasó hace poco, el domingo pasado, no este domingo, el anterior. Estaba en la congregación, estábamos celebrando las primicias y tuve un invitado muy especial. Esta persona es mi padre espiritual. Él se llama el apóstol Baltasar Pérez Coleman. Y después de predicar, ¿verdad? Después de que terminamos todo lo que tenía que ver con lo de la primicia, yo empiezo a ministrar. Empecé a ministrar al pueblo. Mientras estaba ministrando en la congregación, de repente se me aparece el apóstol junto con su esposa, se paran enfrente de mí y me dice, yo también quiero recibir. Yo estoy viendo que el Señor te ha llevado a un nuevo nivel, a una nueva altura ministerial. O sea, que muchas cosas desde la última vez que él había venido, habían pasado en mi vida. Pero él vio que estaba pasando algo poderoso. Había más revelación, le gustó lo que había visto en la adoración. Y entonces él vio lo que estábamos ministrando. Entonces él dice, yo también quiero ser ministrado. Quiero que con mi esposa podamos recibir esta ministración. Ahora, ¿qué crees que pasó cuando empezamos a hacer esta ministración? El Señor me habla y me dice, toca su vientre y pon una unción de reino, de gobierno. Ahora, yo sé que en este momento hay hijos de la casa que estaban presentes en ese lugar. Yo quiero que uno de los hijos que estuvieron ese día como testigo me pueda contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió cuando yo puse este depósito de esta unción del reino en el vientre de mi padre espiritual. A ver, voy a esperar a alguien que active su teléfono, que active su bocina y que nos pueda contar qué fue lo que vio cuando hicimos esta administración. A ver, uno de los que estaban presentes. Amén, papito, amén, amén. Acá, profeta Angie. Sí, Cuénteme. fue un momento, un tiempo extraordinario, sobrenatural. Así como tú estabas exponiendo ahora mismo, el apóstol se acercó a ti junto con su esposa y prácticamente se mostró el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de ti cuando tú empezaste a declarar palabras sobre él. Es que no lo tocaste, ni lo tocaste, solo y pusiste tu mano en su vientre, pero no porque lo habías tocado. Y él salió, pero lo tocó el Espíritu, lo llenó de una unción que lo aventó tan fuerte y yo miraba cómo él estaba recibiendo y miraba el poder y yo, wow, y todos los que estábamos ahí pudimos percibir esa unción de poder, esa unción de fuego, esa manifestación del Espíritu, porque había un ambiente de gloria, un ambiente de manifestación y él recibió de una manera que yo fui testigo cuando él me dijo, luego que pasó todo, me siento gozoso, me siento lleno, me siento feliz. Yo me gozaba porque era una de las respuestas que el Señor ha traído a la casa a través de ti, papito, de que nos ha llamado para hacer grandes cosas en su nombre. Gracias, mi niña. Gracias por ese testimonio. ¿Alguien más?
¿Alguien más que haya estado ese día presente ahí? Buenas noches, papito. Les saluda Darlen Hurtado. Soy miembro de Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua. Yo de igual forma estaba presente al momento en que usted ministró al apóstol Baltasar y pues pudimos ver pues el amor que el Señor tiene para con él y la forma en que lo utilizó a usted para poder ministrar de eso que el Señor quería depositar en él. Pudimos ver cuando él fue tan lleno del Espíritu que tuvimos que sentarlo porque sus piernas estaban como sin fuerzas, él estaba extasiado, lleno del Espíritu Santo. Y la verdad de las cosas es de que esa humildad con la que él recibió eso que el Señor quería darle fue lo que hizo posible esa llenura de parte del Espíritu. Inclusive su esposa comenzó a hablar en lenguas, que estaba de igual manera junto con él siendo ministrados. Y pues como les repito, había un servidor que era quizás el doble del tamaño de él y no lo pudo detener, la verdad. Gracias, mi niña, gracias. Ahora, mis amados, yo quiero que no me malinterpreten. No me estoy jactando, no estoy diciendo esto porque realmente no soy yo. Yo ni lo toqué. Fue el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué quiero mostrarte esto? Porque quiero que entiendas que no estamos hablando de cosas teóricas. No estamos hablando de algo que yo te quiero enseñar, pero que no lo manejo, sino que quiero que entiendas que este es el poder del Espíritu Santo. La unción que llegó a él. Ahora, él me dijo a mí después de que ya se había recuperado, me dijo ayer a las 3 de la mañana el Espíritu Santo me levantó, me despertó para orar y me dijo, voy a poner en ti una unción de reino, una unción de gobierno. Y fueron tus palabras, me dijo. Entonces, nosotros simplemente nos dejamos guiar, somos obedientes. Y yo quiero recalcar esto con mucha humildad, porque no estoy hablando para jactarme, sino lo que quiero que entendamos es que normalmente los hijos ministeriales o los hijos espirituales esperan que sus padres sean los que los lleguen a ministrar, pero él vino a recibir ese día. Pero lo que quiero mostrarte es que la gracia que el Señor ha puesto en esta casa espiritual es de poder. Salió volando muchos metros, no se pudo poner de pie, los los servidores tuvieron que levantarlo, ponerlo en una silla para poder, porque había una unción, un peso de unción fuerte. Entonces, lo que quiero hablar de esto, lo que quiero decir es que necesitamos entender que para poder hacer la obra de Dios, vamos a necesitar estar llenos de esa unción, llenos del poder del Espíritu Santo, de la manifestación del poder del reino. Porque quiero decirte algo, un mensaje, una predicación sin unción, mata. O sea, no va a poder hacer el trabajo que debe de hacer. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tu palabra, esa palabra trae vida, transforma la vida de las personas. La gente, tú lo puedes ver cómo son transformados, porque el Espíritu empieza a ser ministrado y es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de esto y podamos aprender para que podamos ejercer la autoridad y el poder que se nos ha dado a través del Espíritu Santo. Mira, hay mucha gente que son buenos predicadores, vamos a llamarlo así, oradores. Y tal vez a una persona nueva que no conoce de Dios, que no sabe lo que es el Espíritu Santo, lo pueda engañar. Pero una gente espiritual, una gente que conoce el Espíritu Santo, no lo van a poder engañar. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu lo puede juzgar. A través del Espíritu nosotros podemos saber si una persona me está hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Y nosotros podemos entender, porque hay mucha gente que quiere manipular. Hay muchos que están tratando de enseñar, pero sus enseñanzas son más como de motivación y hablan de cosas de la vida, pero podemos ver que no hay unción en esta gente. Y cuando no hay unción,
ahí no está Dios. Así que yo quiero que tú empieces a entender que el trabajo que nosotros vamos a hacer para este nuevo año es un trabajo que tenemos que hacerlo bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Un hombre, vamos a poner un ejemplo, le puede decir a una mujer, le puede pedir comida, que le lave la ropa, que le planche, que le haga todo. Pero si esta persona no respeta, no valora a esa mujer, aunque la mujer puede ser una mujer que le haya dado carro, puede ser que tenga casa, puede ser que tenga todo, pero esa mujer es una mujer infeliz. ¿Sabe? Porque no la valora. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en muchas de las vidas de muchos ministros pasa lo mismo con el Espíritu Santo, porque no lo estamos valorando. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que te ha sanado, es el que te guía, es el que te da los dones, es el que te habla, es el que te advierte, es el que te sustenta, es el que te levanta, el que te fortalece, y sin embargo, no estamos prestando la debida atención al maravilloso Espíritu Santo de Dios. Mis amados, tengo 2 semanas escribiendo en nuestra página de la escuela sobre el Espíritu Santo. Y muchos de los hijos no han conocido esa información, no la están leyendo. ¿Por qué? Yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. Pero realmente no han entendido lo importante que es el Espíritu Santo para desarrollar nuestros ministerios. Algunos creen que porque ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, eso es todo. No, mi amado, estás a medio camino. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Porque nosotros debemos de entender que debemos de desarrollar nuestros dones, especialmente los dones de revelación, para que podamos aprender a vivir en lo sobrenatural. Yo quiero que tú entiendas que los hijos de esta casa que portan ese manto apostólico profético como cobertura deben de ser personas que aprendan a vivir en lo sobrenatural, personas que saben vivir con ojos y oídos espirituales abiertos. Mi amado, es muy importante que nosotros entendamos que este año que viene un cambio para tu vida. No puedes continuar igual. Te voy a explicar por qué. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, mis amados, vamos a ver 3 tipos de personas que hay muchos ahora, pero estos son 3 tipos que yo quiero que tú te los aprendas hoy. Primero, estos tipos de personas son el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Son 3 tipos de personas que encontramos mucho en la iglesia ahorita. Ahora, estamos viendo este texto. Aquí habla del hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Cuando nosotros no tenemos entendimiento, no hay revelación y empezamos a ver lo profético, parece locura. Mira estos locos lo que están haciendo. Mira la danza que hacen. Mira qué raro esto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la religiosidad. Canto sin unción, donde ahí no hay un mover del Espíritu Santo. Cuando miran a una persona que ha sido llena de ese vino nuevo y se está riendo y dicen, este está loco. Así eso creían de muchos de los 120 que estaban en el aposento alto cuando cayó la unción del Espíritu Santo. Entonces, estos 3 tipos de personas los va a explicar el apóstol Pablo y nosotros tenemos que entenderlos. Entonces, Pablo comienza por decir, el hombre natural no percibe, no entiende. El Espíritu responde al Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu dará testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Quiere decir que cuando una persona está llena del Espíritu Santo
y recibe una enseñanza como lo que nosotros damos, tu espíritu confirmará que lo que estás aprendiendo viene por medio de revelación de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Si hay algo en tu vida que no está bien, si tienes alguna herida, si hay alguna atadura, una maldición ancestral, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Te va a hablar. Y lo más tremendo que dice es que Él se mete en la divinidad. ¿Cómo es esto? O sea, Él va cuando están esas reuniones donde está el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, y ahí está el Espíritu Santo. Cuando están en esta agenda divina que están hablando, y ahí se habla de ti, entonces el Espíritu Santo oye, y viene y te lo cuenta, y viene y te lo dice. Sí, cuando están ahí en esa mesa divina, donde está el Padre, el Hijo, y ahí el Espíritu Santo escucha lo que se dice de ti, los diseños, cuando se habla de qué es tu ministerio, de dónde estás, si estás avanzando o no estás avanzando. Viene el Espíritu Santo y te lo dice, y mucha gente va a estar diciendo, ay, apóstol, esta sí que se la sacó debajo de la manga. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver la base bíblica de lo que te estoy diciendo. Para eso, quiero que hablamos Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira qué maravilloso. El Espíritu Santo, Él está escuchando esta conversación entre el Padre, el Hijo, ahí en esa mesa divina. ¿Y qué voy a hacer con esta persona? ¿Y qué va a pasar con Argentina? ¿O qué va a pasar con Perú? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿O qué está pasando en Honduras? ¿Qué es lo que va a pasar en Costa Rica? ¿Qué es lo que va a pasar en estos países? El Espíritu Santo está escuchando. Y cuando Él escucha en esa reunión, Él viene y nos habla. Y esto, mi niño, no es solamente para los apóstoles. Esto no es para un grupo pequeño. Esto es para todos los hijos de Dios. Para todo creyente nacido de nuevo. Mire qué interesante. Para todo creyente nacido de nuevo. Ahora, el problema no es que Dios no te hable. Dios sí te está hablando por medio del Espíritu Santo. El problema es que no lo estás escuchando. Por esa razón es que nosotros hemos estado instándote a que debes de dejar un tiempo para tener un encuentro con el Señor antes del final de este año. El Espíritu Santo, como dice el libro de Juan, capítulo 16, 13, que lo estamos viendo aquí, dice que Él traerá lo que nosotros necesitamos saber, dice, sobre las cosas que habrán de venir. Mira qué interesante, al final ahí lo dice. Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir que Él nos va a llevar a toda verdad. Él nos traerá conocimiento, qué es lo que va a hacer los acontecimientos políticos, sociales, familiares, económicos. Él nos estará dando las instrucciones. Pero si aprendemos a escuchar, por eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Es muy importante, mis amados, pero no todos reciben esto. ¿Por qué? Porque muchos son hombres naturales que no entienden. Vamos a ver un poquito acerca de este tipo de hombres que estábamos hablando en Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, aquí vamos viendo el segundo. Vimos primero el primer tipo de hombre, que era el natural. El natural, él no entiende nada del espíritu. Ahora, viene el otro. Este se llama el tipo de hombre carnal. Ahora, ¿quién es el carnal?
Carnal son personas nacidas de nuevo, ya recibieron el Espíritu Santo, como muchos en las iglesias, ya tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pero mira qué interesante lo que dice este texto. Dice que son como niños en Cristo. ¿Por qué son como niños? Porque no han llegado a la madurez, no han entendido. Entonces el hombre natural no percibe las cosas espirituales y el carnal tampoco lo entiende. ¿Por qué? Porque son como niños. O sea, a veces en una congregación estamos llenos de puras personas naturales y carnales. Y ahí es donde el pastor se jala los cabellos y no haya que hacer. ¿Por qué? Porque solo tiene naturales y carnales, pura gente como niños, que lo único que les trae son problemas. La naturaleza, nosotros tenemos que entender que la naturaleza divina, por medio del Espíritu Santo, nos va a permitir llegar a la madurez. Pero para muchos de la gente de lo que estamos hablando en las congregaciones, para muchos de ellos, lo que nosotros hacemos es locura, porque no lo entienden. Lo que nosotros hablamos, para ellos es locura, y ellos no lo entienden. Así que, mis amados, es tiempo que nosotros veamos en cuál de estos lugares estamos. Otro problema que tiene es que tenemos que aprender a discernir cómo es que nosotros vamos a ir avanzando para poder llegar a la madurez. Mira, una de las cosas muy importantes que debemos de entender es que debemos de hacer crecer nuestra fe primero. Dijo Jesús, bienaventurados los que creyeron y no vieron. La fe primero es creer, luego entiendes. La fe es el efecto de lo que el Espíritu Santo hace en el humano. Antes, el Espíritu Santo, tenemos que entender esto. Primero, necesitamos entender que para que podamos tener una unción fuerte, necesitamos dos cosas. El Espíritu Santo y la palabra. ¿Cómo es esto? Necesitamos dos cosas. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos la palabra. El problema cuando nosotros, como ya hijos de Dios, seguimos siendo carnales. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. Todavía no hemos llegado a una madurez porque no estamos leyendo la palabra. Hay mucha gente que ni siquiera se ha leído la palabra de Dios, la Biblia completa, ni siquiera una vez. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a estos niños? De manera que yo, dice, no puedo hablarnos como espirituales. Mira qué interesante lo que le dice Pablo. Aquí en 1 Corintios 3:1 le dice, yo no puedo hablarte como espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablarle como espirituales? Porque aún son niños. Son personas que no entienden el léxico espiritual, la palabra, el lenguaje del espíritu. Quiero que entendamos esto. Porque nosotros tenemos que tener esa guía divina y no solamente haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, sino que tenemos que madurar, desarrollarnos en el mundo espiritual para poder entender lo que se habla en el Espíritu. Muchas personas, aunque ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, no entienden cuando hablamos de cosas espirituales. Y muchas veces, entonces aquí lo que le está diciendo Pablo a ellos es que no te puedo hablar avanzado, porque tengo que hablarte como a niños. Es como darles una lechita. No lo puede corregir, no lo puede ayudar a que avancen, porque ellos no quieren avanzar, porque siguen siendo niños en Cristo. Son personas que son salvos, son hijos de Dios, son la gente que están en las congregaciones, ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, van a ir al cielo, son salvos. Pero mientras no hayan ido al cielo, ¿qué es lo que están haciendo en la iglesia? Creando problemas. Haciendo problemas en su matrimonio, teniendo problemas con el liderazgo, peleándose ahí con el pastor, todo problemas. Quiero que entendamos que nosotros tenemos que ser ese ejemplo y comenzar a madurar para que podamos ser ese ejemplo y ayudar al pueblo de Dios a que salga de esa niñez, a que salga de esa temporada
donde la gente todavía no entiende las cosas espirituales. Pero luego Pablo continúa hablando. Vamos a ver lo que dice el versículo 2 de este mismo capítulo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¡Wow! Tengo que darle lechita. Mi niño, es tiempo que entendamos que viene una nueva temporada para cada uno de nosotros como hijos. Tenemos que entender que el Señor no quiere tener bebés en la iglesia, porque se requiere gente madura, que podamos ser verdaderos guerreros de Cristo, verdaderos conquistadores del reino. No podemos seguir tomando solo lechita. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Bien, vamos a ver lo que nos dice el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Wow! Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo reconocemos que una persona no ha madurado, que es un bebé espiritual? Porque anda en contiendas, celos. Le da celos que la hermana le dieron un privilegio y a mí no. Anda en pleitos con la hermana, con el hermano, con la suegra, con el hijo, con el esposo. ¡Wow! El Señor de veras que nos quiere llevar a un nuevo nivel de madurez. Pablo dice aquí algo que realmente me explotó. Me voló los cabellos, los pocos cabellos que tengo en la cabeza. Mira lo que dice al final. Andáis como hombres. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué me quiere decir con eso? Quiere decir Pablo que muchos siguen caminando como humanos en la naturaleza humana. Usted tiene que andar en una plataforma del espíritu. Y quiero que entienda que en todo lo que Pablo escribió, él escribió mucho de lo que debemos de hacer cuando llegamos a la madurez. Él dice, ustedes van a encontrarse varias cosas que él dice: andar en el espíritu, pensar en el espíritu, hablar en el espíritu, profetizar en el espíritu, orar en el espíritu, cantar en el espíritu, fluir en el espíritu. Pablo nos anima a llegar a una madurez para que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida. Mis amados, muchos de ustedes ni siquiera le conocen. ¿Quién es el que cuida de ti cuando tú duermes? El Espíritu Santo. Y cuando te levantas, tú le hablas y le dices: gracias, Espíritu Santo, por haberme cuidado esta noche. Gracias por haber cuidado a mi familia, de mis hijos cuando yo no los miraba. Cuando vas a recoger a tu hijo de la escuela, le dices: gracias, Espíritu Santo, por haber cuidado de mis hijos. Mi niño, quiero que entiendas. El que se ocupa de la carne, su final es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y es paz. El que siembra en la carne cosechará corrupción, dice la palabra. Pero el que siembra en el espíritu cosechará vida y paz. Pablo desafía a una vida cristiana, a una vida de madurez espiritual, porque se tiene que desarrollar. Mira, mucha gente no está llegando a la cruz, no está muriendo, sino que está queriendo remendar al hombre viejo y no se está preocupando en nacer de nuevo. Y por esa razón, este día es muy importante que nosotros escuchemos este consejo. Dijo Pedro: vela y ora. Y Cristo hablará de estas dos naturalezas. Tu espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que tienes es débil. Somos un pedazo de humanidad. Dite a ti mismo: eres un pedazo de barro.
Pero te tengo una sorpresa y algo que te va a gustar. Pero eres divino por dentro, porque eres templo del Espíritu Santo. Eres un tesoro, porque Dios ha depositado ese gran tesoro en vasos de barro. Diga conmigo, hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Ahora, ¿quién es el hombre espiritual? Vamos a ver en 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira qué interesante. El espiritual tiene la capacidad de juicio, porque tiene la capacidad de discernir. Él no es juzgado por nadie. Nosotros podemos reflexionar en esto. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a dar entendimiento que lo que está recibiendo viene de Dios. El siguiente punto es que nosotros debemos de entender, muy importante, lo que son las señales proféticas que Jesús nos dejó para este tiempo. Mira, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, ahí habla él de 7 parábolas que habla Jesús. Y en estas 7 parábolas, él habla y describe acerca del reino. Y él dice que el reino de Dios es, mira qué interesante. Y luego habla una parábola del sembrador. Y dice que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que el reino de Dios es semejante al trigo y la cizaña. También habla de la mostaza y también habla de la levadura, pero también habla que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Ahí habla de varias cosas. Y debemos de entender, mis amados, porque como nosotros somos personas espirituales, debemos de entender algo muy importante. Mire, después vamos a ver en Mateo una parábola muy diferente porque esta parábola es profética. Y aquí quiero que nos concentremos porque necesitamos entender, después de que él da todo lo profético en el capítulo 24 de Mateo, donde se hablan las señales para nuestro tiempo. Ahora, mucha gente habla de las señales y trata de darle miedo a la gente y hablar de guerras y habla de rumores de guerras y la hambre y la peste y el COVID y todo eso, ¿verdad? La violencia. Pero no habla de una visión apostólica. No habla de lo que realmente era el punto importante en Mateo 24. ¿Cuál era el punto importante de lo que Jesús habló? Sobre la visión apostólica, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Esa es la visión apostólica. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, la parte más importante es cuando él habla de predicar el evangelio a todas las naciones. Pero les estaba hablando de esta parte profética del capítulo 25, en comparación con lo que hablamos en Mateo 13, donde están las 7 parábolas. Porque en el Mateo 13 habla, dice, porque el reino de Dios es. Pero cuando nos movemos al capítulo 25 de Mateo, dice que el reino de Dios será. Y por eso quiero mencionarlo el día de hoy, porque es importante que nosotros entendamos estas cosas, ¿verdad? Es muy importante. Pero primero, antes de avanzar a eso, yo quiero que veamos este texto que les hablaba de la visión apostólica en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es la visión apostólica para el 2023? Diga conmigo, vamos a predicar el reino en todo el mundo. Repita conmigo, vamos a predicar el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonios a todas las naciones. Esta es la visión apostólica. Y yo quiero que usted entienda que es muy importante el predicar las buenas nuevas del reino. Es importante que notemos la urgencia de ir a las naciones para predicar estas buenas nuevas. Bien, ahora regresamos a lo que les estaba hablando de las parábolas.
vamos a ver esta parábola que es básicamente profética. Para eso, quiero que leamos el libro de Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, mira qué interesante. Aquí él ya no dice el reino de Dios es, no. Dice el reino de Dios, entonces dice el reino de los cielos será. Está hablando a futuro, pero está hablando a nuestro tiempo. Ahora ya llegó este momento. Quiero que entendamos esto. Dice esta parábola que será como estas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron para recibir al esposo. Nosotros sabemos que ya se acerca nuestro Señor para las bodas del Cordero y tenemos que estar listas como estas 10 vírgenes. Entonces, el reino de Dios será, y nosotros como iglesia que somos parte de este mensaje, debemos de entender que debemos de ser como esas 10 vírgenes. Ahora, ¿qué es lo que tenían estas 10 vírgenes? ¿Por qué se habla de 10 vírgenes? Primero, el número 10 está hablando de la plenitud. ¿Por qué vírgenes? Porque habla de gente separada, apartada para Dios, que manifiestan una pureza dentro de la congregación. Estamos hablando de que todos estos vamos a esperar para recibir a nuestro Señor. Todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que somos santos. La palabra que se usa aquí, ayo, es separado para. Usted, quiero que entienda que ha sido separado por Dios para. Y tenemos que entender esto, que tenemos que ser, que hemos sido separados para vivir para Dios, separados con un propósito. ¿Cuántos de los que me escuchan se consideran santos? Diga, yo soy uno de esos. Santos somos los que hemos sido llamados. Todos nosotros tomamos las lámparas y vamos a recibir a nuestro Señor para ir a la boda del Cordero. ¿Cuántos de ustedes quieren estar ahí en la boda del Cordero? Entonces póngase listo. Tiene que agarrar su lámpara. Este es una generación que debe de creer en la segunda venida de Cristo. Todos debemos de tener entendimiento. Mire, mi amado, hay 274 versículos solamente en el Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida de nuestro Rey. Mi amado, quiero que entienda. Hay 274 versículos solamente en las escrituras griegas cristianas. Hay mucha gente que no cree que el Señor viene de nuevo. Bueno, yo no sé cómo van a hacer para explicar. 274 versículos. Es una doctrina poderosa que está en todas las escrituras griegas cristianas. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿O cómo es que nosotros vamos a saber cómo vamos a ser parte de estas 10 vírgenes? Fíjese bien, primero vamos a ver el versículo 2 del capítulo 25 de Mateo 25:2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, vamos a ver, ¿las 10 tenían lámpara? Sí. ¿Las 10 tenían aceite en las lámparas? Sí. ¿Las 10 tenían emprendida su llama? Sí. A ver, entonces, ¿cómo es que solo hay 5 sensatas? Mire qué interesante esto. Dice que habían 5 prudentes y habían 5 insensatas. Habían 5 que eran prudentes porque tenían un depósito adicional. Si nosotros seguimos leyendo, dice que ellas llevaban una vasija con más aceite. Y el apóstol Pablo habla de esto a Timoteo y mira lo que le dice en 2 Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quiere decir que si tú eres un hijo de Dios que ya recibió, vamos a decir así, el bautismo del Espíritu Santo, pero no tienes tu depósito adicional de la llenura. Mira, hay 4 niveles del Espíritu Santo y no lo voy a explicar todos ahorita.
Pero hay 4 niveles. Uno, cuando recibimos al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Otro es cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros. Pero aún ahí, tú sigues tomando tus propias decisiones. Quiere decir que el Espíritu Santo no te guía todavía. No le estamos preguntando al Espíritu Santo. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Esto es cuando llegamos al último nivel, al 4º nivel, porque el Espíritu Santo es como ese río de vida. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel, nosotros vamos a ver cómo esto empieza a fluir como un río y nosotros nos metemos a esa profundidad. Wow, bendito sea el Señor. Necesitamos entender más sobre cómo funciona lo del Espíritu Santo para que podamos entender. Algo más importante aún, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira qué maravilloso. Él le dice, aviva ese fuego. O sea, el Espíritu Santo no te va a avivar. No es que el avivamiento va a venir porque el Espíritu Santo te vino a avivar. No, mi amado. Primero comenzamos nosotros con nuestra propia vida. Avivar ese fuego del don que ya fue puesto en ti. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.